¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino digamos que es un video pre-charlita para hacer, bueno, el resumen del día, hablar un poquito sobre alicates. Dado que hay algunos que no se han visto en el canal, los tengo hace mucho tiempo. Y créanme que hay algunas perlitas que cuando les diga de qué marca se tratan, no lo van a poder creer. Bueno, el saludo a los amigos de siempre, Dalton, Tito, Cobursa, Zapito, Juanqui, Juanpi, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, Ubaldo, querido Ubaldo. Bueno, un montón de amigos, Adriano Track. Apareció Franquito de nuevo. Bueno, espero que andes bien, Franquito. El día que hagas algo o tengas un canal de YouTube, avísame, así te sigo. Él me atacó a mí, yo no hice nada. Bueno, nada, no. Ya vamos a dejar un poco esos temas. Porque, bueno, algunos amigos que a mí me interesan están diciendo, ya déjalo, ya fue. Bueno, después lo veremos, no importa. Vamos a lo que vinimos, como decía uno. Bueno, me vieron instalando una bomba presurizadora. Válido el comentario de un amigo que dijo que él ve todo perfecto, pero lo hubiese armado con cable tipo taller. Sí, es lo que va, es lo que corresponde. Lo que pasa que, bueno, como la bombita queda dentro de una especie de nicho protegida de la intemperie, y la señora verdaderamente ya no quería seguir gastando plata, dado que, bueno, soy el segundo técnico, llamémosle, o el primer técnico y el segundo tipo que va a ver la bomba. Porque, bueno, parece que fue otro muchacho, claro, la bomba se agarraba, se la giró de atrás, le cobró la reparación, no le solucionó el problema, obviamente un problema de bujes, quizás un problema en el retén, o sello mecánico, como se le llama ahora. Pero bueno, la cosa es que estaba perdiendo y la bomba giraba en vacío o se agarraba. Entonces, bueno, se ve que el muchacho anterior se la giró, se la desclavó, le echó un poquito de WD-40 y bueno, nada, le cobró. Yo fui, obviamente encontré la bomba ya en sus últimas, así que bueno, nada, me di a la tarea de hacer el cambio. La señora fue, compró una, me pidió que por favor le recupere todos los materiales que pueda. Y bueno, nada, lo armé con los mismos componentes, como vieron. Vine al taller a buscar una pico del oro de 12 pulgadas, como para trabajar un poco más cómodo, dado que con la Stilson lo podía haber armado tranquilamente, pero es una Stilson de 10 pulgadas y quizás para la unión doble de 3 cuartos le falta un poquito de apertura. Si bien podría haberlo armado, pero tampoco me gusta cuando yo digo que hay una herramienta para cada cosa y teniéndola, no estando lejos del taller, como la señora tenía que ir a comprar la bomba, me vine a buscar una pico del oro y hacerlo más o menos como corresponde. Cuando vine para el taller, yo quería llevar un pedacito de cable tipo taller de 2x1,5, 2x1, pero no había. No, sinceramente, capaz que lo busco ahora y lo encuentro. No lo encontré. Y para no hacerle gastar más plata a la señora, porque se le fue para lo que es un jubilado, se le fue un número. Y bueno, nada, se lo armé con cable unipolar, que lo forré con cinta. Está sujeto a críticas, no hay problema. Pero bueno, sí, lo hubiese armado con cable tipo taller, pero vuelvo a repetir, va dentro de un nichito, que después voy a subir al reel, el video cortito de cómo queda, para que vean que es verdad lo que estoy diciendo. Protegido de la intemperie, así que igual imagínense que tiene toda la instalación exterior en empalmes flojos, que bueno. Tras de cámara, le prolijé un poco esa situación porque verdaderamente ya estaban la cinta aisladora floja, ya había algunos conductores expuestos, bueno, qué sé yo. La señora se portó bien conmigo, esas atenciones por ahí uno las tiene y mientras uno espera que corte el automático, arregla un poquito el tema de los cables. Así que bueno, nada, es válida el comentario del muchacho, va con cable tipo taller,
¿Podría habérselo sacado a la otra? Sí, pero bueno, ya había llevado cables. Listo. Bueno, acá lo que estamos viendo son una pequeña variedad de alicates que yo utilicé, reutilicé y trabajé bastante. Algunos en su momento han estado al frente de la caja de electricidad, de la caja de service. Hoy, bueno, ya algunos trabajan en el taller, otros ya están jubilados, pero jubilados por una cuestión de vieron cómo es uno. Porque todos pueden seguir cortando y no es que me voy a poner a cortar cablecitos y eso, pero mantienen el filo muy bien. La idea es mostrarles un par de marcas, en caso que las tengan, para que, bueno, no caigamos siempre en Inco, Total, en Top, porque medio que se está cerrando el círculo en esas tres, o ya cosas de renombre. Entonces le podemos dar la posibilidad, le podemos dar la oportunidad a algunas marcas que quizás, bueno, puedan dar buena batalla, un buen rendimiento, sean cómodos y básicamente la idea es que se paguen solos, o sea, después de desarrollar una determinada cantidad de horas de trabajo, la herramienta ya se cubrió. Vamos a empezar con el de la línea Pretul. Son en su mayoría todos alicates de 7 pulgadas. Bueno, este es un alicate bastante cómodo, que ha durado bastante tiempo en funciones. La verdad, pela, corta. Yo el alicate únicamente lo uso para cortar y pelar cables. Y solamente pelo y corto cables con alicate. Es mi costumbre y trabajo así. O sea que utilizo muchos alicates. Pero bueno, este como segunda unidad en la caja va perfecto. Cuando tengo que desarrollar alguna tarea que se necesita un alicate como elemento de corte, tengo otra unidad, tengo otro alicate, ya sea de la misma marca o no, acorde a la satisfacción que me viene dando o los resultados que vienen generando. Tengo otra unidad, por ejemplo, no se ríen, para cortar precintos, no corto con el alicate que corto cables. Para cortar cintas de persiana, no corto con el alicate que uso para cortar o pelar cables. Pero bueno, Pretul yo considero que es una buena opción. Jovista extremo, este segmento son todas herramientas económicas que, bueno, digamos que sería la parte 1 porque tengo algunas marcas más para ir presentándoles. Y bueno, segmento liviano, economy de Pretul. Se va a pagar solo, créanme. Después, bueno, se cayó. Después, bueno, tenemos el de la línea Blackjack. La verdad que bastante cómodo, bastante duradero. Ha trabajado muchas veces al frente de la caja de herramientas. Estoy hablando allá por el año 2006, 2007. Y verdaderamente me ha dado resultado. No me ha venido con los mangos flojos. En una segunda generación sí, ya venía distinto. Créanme que al momento de empuñarlo, la mano se siente segura, firme. No pierde el filo. Sigue cortando, sigue trabajando. Quizás, obviamente, no es que no envejeció, pero va. Blackjack va también. Bueno, acá tenemos uno aislado 1000 volt de la marca Bullet. No sé si lo van a llegar a ver, pero bueno, este es un Bullet. La verdad que me ha dado resultado. Y si yo les muestro uno genérico que tengo, es lo que yo digo cuando hay una herramienta genérica que da buen resultado y la agarra alguna marca y bueno, desarrolla un producto normalizado, estandarizado y bueno, sale un alicate, llamémosle de calidad. La diferencia entre este y este es netamente la aislación. Yo medí la aislación de los dos. La del Bullet está obviamente en 1000 volt. Este está un poco menos, pero nadie dice que esto es aislado 1000 volt. Simplemente, bueno, tiene la anatomía y
y nada, bastante cómodo y muy bien aislado para lo que es un trabajo domiciliario. Después, bueno, es un genérico, no le pidan mucho, si bien no estamos hablando de genéricos, pero bueno, por ejemplo, para tener en la caja de plomería, esto iría más que bien, dado que vieron que en plomería lo único que se trabaja es lo que vieron hoy, cortar cables, hacer un par de empalmes y listo. No hablemos de automático porque ahí ya estamos hablando de electricidad. Pero bueno, Bullitt en este segmento, aislado 1000 volt, es una muy buena opción, económica, accesible. También están estos, que ya son la línea Economy, que verdaderamente son de acero. Olvídense del cromo vanadio. De estas unidades tengo 3 o 4. Uno ya conocen la historia, lo compré medio por obligación, una mañana que estaba trabajando para Ecoagua, me encontré la caja de herramientas vacías, bueno, tenía 3 4 instalaciones para hacer, ya no podía volver al taller, bueno, tuve que comprar un alicate, aunque sea para cortar los precintos, dado que lleva una cantidad de precintos en la instalación del equipo, y bueno, nada, vieron que uno para comprar no tiene demasiado problema. Presenté la factura, no me la quisieron pagar, bueno, me quedé con el alicate. Hay una línea que lo tengo en el tallercito, no sé si es la serie 800, ahí le pido disculpas porque capaz me estoy equivocando, pero es un poquito mejor en cuanto a calidad, pero lo único que cambia, y quiero que esto lo sepan y lo tengan claro, porque si bien no es una mala herramienta, pero hay una diferencia de precio para lo que es la herramienta grande, con el segmento que le sigue, que creo que es la línea 800, y lo único que se diferencia de esta unidad a la que le sigue, lo tengo en el tallercito, tendría que haber ido a buscar para mostrar, son los mangos. Son los mangos que tampoco son aislados 1000 volt, aislados 1000 volt es el anterior, pero bueno, van a tener la misma contra que son de acero, la oxidación es inevitable, no lo recomiendo para una caja de plomería, y menos para las tareas de Ecoagua, porque bueno, uno está trabajando con humedad y ya se oxida netamente, bueno, el alicate, no hay mucho para decir. Después, bueno, vienen medianamente rectificados lindos, unas puntas bastante aceptables, filo bueno, cortan bien. Es una herramienta para empezar. La verdad que las puntas se ven alineadas, no tienen, al menos no tiene golpes, a veces cae de punta y se lastima, después ya el cierre no es lo que corresponde. Pero bueno, Bullitt Economy se podría recomendar para un alicate para empezar, está muy bien. También quiero que vean estos que son lo mismo, son prácticamente lo mismo. Estos los compré en Carrefour, notarán por los colores, que bueno, en una época Carrefour se distinguía por estos colores. Venían en una especie de blister de cartón corrugado, la pinza universal, la pinza de puntas y el alicate. Me cansé de comprar jueguitos de eso, me cansé. Ya había puesto uno en cada caja, pues eran verdaderamente accesibles. A mí me gustaban para lo que valían. Y bueno, nada, tenían en cada caja, en cada moto, en cada auto, un jueguito de esas pinzas que bueno, verdaderamente compré bastantes. Y han dado resultados que es lo mismo exactamente, capaz que con algunos detalles de calidad o de mejor terminación en lo que sería Bullitt, pero estas líneas de alicate son todas iguales. Y pasa lo mismo con WordPro, el segmento económico. Bueno, este alicate yo lo vengo mostrando hace 4 años. Siempre me jacto de lo mismo. Bueno, llegó a mí la línea WordPro de la mano de un distribuidor que andaba por los talleres. Como yo, sabe que siempre
compro herramientas, me vino a ver, compré un juego de pinzas que siempre lo muestro. Y después de un tiempo, no sé decirle cuánto, WordPro empezó a ser más conocido. Por ejemplo, hoy se comercializa en Easy y hay unidades de todo tipo, pero no se conseguía en ninguna ferretería. Miren que ando todos los días en la ferretería y en esa época, la verdad, que no se conseguían, no se veían. No sé decir exactamente el tiempo, dado que, bueno, vieron cómo es, uno algunas unidades las compra, las guarda, después las utiliza, pero tienen una vida útil razonable, segmento hobbyista obviamente, pero sabiéndolo utilizar el alicate va bien. Lo que pasa que, bueno, hay que ver en la mano cómo uno lo siente. Para mí son muy livianitos, yo lo siento como muy de juguete, pero puede cumplir tareas tranquilamente. No, son alicates gauchitos. Bueno, tenemos la línea Metz. La verdad que a mí me dieron resultado. Lo que es pinza de punta, alicates, a mí me han dado resultado. De hecho tengo 2 o 3 unidades que he hecho tomas de contacto en distintas épocas y bueno, siempre el resultado es el mismo. No hubo variaciones de calidad en cuanto a lo que fue el bicomponente rojo y negro al naranja y negro. No cambió, fue un detalle netamente estético, un cambio de época, pero sigue siendo un Metz. La verdad que las herramientas Metz no admiten mucha crítica porque verdaderamente van bien. Por ejemplo, a mí lo que es, yo lo digo siempre, pero lo que es llaves ajustables, me dieron muy buen resultado y ahora que hago memoria le debo creo que a Martín el video de las francesas Metz de 6 a 18, que ya lo voy a desarrollar. El otro día tenía la de 15 sobre el banco, bueno, ya voy a mostrar. No vi que haya de 4, la verdad que creo que va de 6 en adelante Metz. Sería una joyita, una de 4 Metz, la verdad que estaría lindo para tenerlo. Bueno, si les muestro ustedes dirán, pensarán, creerán que es una evolución o algo parecido a lo relacionado a Metz, dado que es prácticamente lo mismo. Bueno, si yo les digo que esto es un alicate, y ustedes no lo van a llegar a leer, van a tener que confiar en mi palabra, de la marca Total, un alicate de la marca Total, con esta anatomía, con estos colores, Total 180 milímetros. Seguramente algunos amigos lo conocerán, otros será una rareza, pero bueno, muy linda empuñadura, muy lindos límites de carrera. Si fuese una pinza diría para estar aislado de la temperatura o otras circunstancias, la electricidad. En este caso, netamente hablamos de electricidad, dado que solo se utiliza para cortar y pelar cables. Como pueden ver, está sangrando. Siempre sangran por ahí porque los lubrico. A veces rocío todas las herramientas para que no se oxiden. Pero bueno, un muy buen alicate de las entrañas de Total. Una muy linda unidad. Más de uno lo conoce. Más de uno va a decir, eso es un alicate Total. Qué raro, yo estoy acostumbrado a ver herramientas Total así. Bueno, este es el padre de el abuelo. Así que bueno, nada, ha dado resultado, ha trabajado bastante bien. Después, una de las líneas accesibles y que ya por ahí tengan un poquito más de renombre. Y este está un poco sucio. Vamos a ver si puedo agarrar un trapito para limpiarlo un cachito. Ahí quedó. Lo que pasa es que tiene esa contra. Si uno lo manipula con poquito de grasa o algo, ya después no sale. Tiene porosidad. Pero bueno, las cosas de Crossmaster a veces tienen esa contra. La pinza la tengo impresentable, no sé cómo sacarle o cómo rejuvenecer los mangos, dado que bueno, está engrasada. Pero bueno,
Está la de Crossman y la de Crossmaster. El alicate Crossmaster puede estar al frente de cualquier taller, o sea, puede estar como unidad principal en cualquier tablero, ni hablar si es Crossman. Si es Crossman directamente, calidad que a mí no me ha defraudado, ni en llaves, ni en tubo, ni en destornilladores. Bueno, cuando pasaron a Crossmaster, la calidad seguía siendo similar, pero los detalles estéticos cambiaron terriblemente. Debo tener algún video en el principio de los principios, que creo que lo hacía para Facebook, comparando una Crossmaster y una Crossman. Bueno, y una Crossman Dowen Pagio. Después voy a ver si junto a las unidades de vuelta y desarrollo otro videito, dado que ahora somos un poquito más en la comunidad y por ahí hay algunos contenidos que voy a volver a hacer, dado que por ahí interesa. Así que bueno, esta sería una linda unidad también para llevar en la caja. Crossmaster hoy en día puede estar al frente de cualquier tablero, de cualquier caja, porque es una de las marcas que quizás no es de extrema calidad, pero es de lo más conocido y es de lo que se puede llegar a comprar como bueno, accesible y duradero. Para la segunda parte, porque si tenemos que hablar de alicates tengo varios, vamos a hacer una segunda parte mostrando algunas unidades más, pero voy a mostrar el de Crossman para que vean las diferencias. De hecho ya lo hice con las mini pinzas. Bueno, alicates de la década del 90. Muchos se acordarán. Yo dije que tenía varios jueguitos, de hecho compraba el juego de pinzas, que venía pinza de punta, pinza universal, alicate y una pinza de fuerza. En 8, en 7 y en 6. Bueno, las de 7 eran un clásico, fueron cambiando también, si bien son las mismas, es la misma herramienta, pero ha ido cambiando un poquito la anatomía y el color de los aislantes. Yo dije que lo tenía en rojo, en naranja, en verde y en azul. Bueno, las otras dos unidades se las muestro en la próxima, pero son las mismas 40 para lo que es un alicate orientado a lo que es la mecánica, por ejemplo, donde no se necesita un filo extremo. La verdad que pueden trabajar cómodos y van bien. Son herramientas que no van a durar toda la vida, eso quiero que lo tengan claro, sacando algunas de marcas conocidas, que por ahí hay un estándar de calidad, que es lo que siempre digo, que por ahí se diferencian un poco las genéricas, ¿no? Que cuando una herramienta está normalizada vamos a tener patrones de calidad estándar. Tiene que haber una falla en algo para que una herramienta no cumpla con lo esperado. En las genéricas es medio una suerte. Están las personas que por ahí conocemos un poquito más de herramientas y bueno, vemos una genérica y nos transmite seguridad. A veces nos equivocamos, pero son menos las posibilidades que las personas que la compran pensando que es una herramienta buena. Espero ser claro. Dado que yo he visto personalmente en ferreterías, mientras esperaba, y me mordía la boca por no hablar, me cansaba de veras, blister de pinzas, pero esas pinzas horribles, ustedes saben a cuáles me refiero, horribles, que no llegan ni a cero, no sé de qué están hechas. Y la tenían ahí, y claro, el tipo las vio y un hombre que no conoce de herramientas y las necesita, y por ahí el precio de esta pinza le salía como las 3 herramientas, y no, qué oportunidad, si total, para lo que la uso yo, no, me va recontra bien. Yo dije, este muchacho cuando llega a la casa se muere. Bueno, herramientas horribles. Por suerte y desgracia no tengo una para mostrarles. Me gustaría tener para decirles, es esto. Pero todos más o menos saben a cuál me refiero. Son la copia de la copia de la copia de la copia de las de la década del 90, donde por ahí sí eran genéricas, y estoy buscando a ver si veo alguna que se pueda asemejar en cuanto
aislación, para que ustedes la identifiquen. Más o menos, a ver. Permiso, me voy a levantar, dijo uno. Uy, pero la tengo atrás de todo, ¿no? Más o menos serían estas, que son de la década del 90 y desde esa época trabajan. Pero bueno, la copia de la copia de la copia de la copia. O sea, por el precio de 3 herramientas, comprarían una de calidad. Gente que no conoce, bueno, accede a comprar esa. Pero bueno, no, obviamente no es esto, ni esto. Es basura. Similar a los tubos Aiwa, a la llave de 48 usos, que todavía no encontré más de 2 porque se rompió, y el tubo de todas las medidas, el tubo que se van metiendo los clavitos para adentro, eso sí que no sé quién lo fabrica, y entra en mi lista de gente odiada, y ya se está haciendo larga. Tenían razón cuando comentaron que siempre tengo que odiar a alguien. Bueno, estos alicates se podía conseguir en Easy, de la línea Petrus. Tengo en amarillo y rojo. Tengo las pinzas de punta y los alicates. Hoy en día, no sé en Easy, porque Easy es muy irregular, ya todos lo saben, también va a entrar en mi lista negra. Te vas a quedar solo, Tano. Te vas a quedar solo. Después me peleo conmigo, no hay problema. Bueno, Petrus, alicates que se compraban, pongámosle, estamos en 2024, 2004, 2005, yo los compraba en Easy. Después empezaron a venir un poquito más terminaditos con los mangos rojos, pero eran las mismas herramientas. Así que bueno, quería mostrarles un poco de alicates, dado que bueno, hay un par de perlitas interesantes. Yo sigo remarcando que este es un total, no sé si ustedes lo van a poder apreciar, pero van a tener que confiar en mí. Total de los principios de Total. Así que nada, bueno, prometida una segunda parte con la segunda parte de francesas, y ya vamos a ver qué otra herramienta. Vamos a hacer una breve descripción de unidades que quizás no he bajado. Tengo para hacer una segunda parte de esto. Y bueno, nos vemos en un rato en la charlita. Hoy vamos a ver si le damos curso a la bolilla 7 de gas. Voy a sentarme ahora a ver si llego a hacer un dibujito como para ejemplificar cómo desarrollar y cómo calcular los diámetros en una instalación para vivienda unifamiliar, que es lo que estamos abocados nosotros. Después puede ser edificios, puede ser cualquier otra cosa que no está entrando en este curso abreviado de gas. O sea, no vamos a hablar de la normativa en colegios, que algún amigo me dijo que sí, que le gustaría, colegios, hospitales. ¿Por qué? Porque cuando va el hijo al colegio, le gusta ver cómo está todo instalado. A lo que te respondo, en los colegios tiene que ir un gasista matriculado sí o sí, y siempre va a estar bajo reglamento. Si no, obviamente no lo habilitan. Pero nunca falta un padre bien intencionado, que por ahí está en la cooperadora y dice: yo sé poner una estufita, le ponemos una montura de derivación y sacamos un cañito. Bueno, todo eso está mal. Por ahí es un bien para los chicos que no pasen frío, pero dentro de las aulas las estufas es un tema. Hay medidas, normas, y bueno, se agravaría un poco la situación. Pero eso lo vamos a hablar dentro de lo que es el curso de gas. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo, les agradezco el cariño, la verdad. Los que me interpretan me entienden y saben cómo pienso, y
e interpretan mi modo de pensar, saben que no soy un tipo mala leche, que las cosas que digo las digo porque me parecen, y el resto, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Uno no nació hermoso para caerle bien a todos, desgraciadamente no me gusta caerle bien a todos, la persona que juega a ser el amigo de todos, conmigo, ¿qué va a hacer? Pero el agradecimiento sincero a todos los que me entienden y por ahí se toman el trabajo de analizar mi forma de pensar y razonar una situación, que después terminan dándose cuenta que no está tan lejos de lo que es la realidad. Así que bueno, el saludo a Gregorio Casa, espero que estés bien ya, amigo, ponete bien, dale, necesitamos tus videos. Y querido Miguel, como siempre, atendiendo el canal. Así que bueno, nada, les mando un saludo, nos vemos.